El fútbol es un deporte que mueve mucho dinero, es muy mediático y tiene muchos fanáticos a nivel mundial. Para nadie es un secreto que hay muchos ídolos y estrellas en este deporte que son seguidas por muchas personas, y que los clubes anhelan tener dentro de su plantilla para así poder tener los beneficios de contar con un astro del deporte. Pero el gran detalle de esto es que para lograr tener buenos jugadores, la cifra que se debe pagar es inmensa. Esto es Lifestyle and Money, y en esta edición conocerás los clubes de fútbol más caros del mundo y los jugadores con los contratos más costosos. Principalmente lo que hace un equipo costoso son tres cosas: fichajes, salarios e infraestructura. En cuanto a los fichajes de jugadores, estos equipos a menudo pagan grandes sumas de dinero por los derechos de transferencia de los jugadores más talentosos del mundo. Además de los fichajes, los mejores jugadores del mundo pueden ganar decenas de millones de dólares al año en salarios, mientras que los entrenadores también pueden ganar mucho dinero. Finalmente, los equipos también gastan grandes sumas de dinero en infraestructuras y estadios. Los equipos más ricos pueden permitirse construir estadios modernos y lujosos, que pueden costar cientos de millones de dólares. Aclarado esto, te compartiremos una lista de los clubes más costosos del mundo. Liderando una lista creada por Forbes de los equipos de fútbol más valiosos está el club español Real Madrid. A pesar de que, si se hace una lista global con el resto de los deportes, este es el número 13 de los equipos más costosos. Si se cuenta solo en fútbol, es el número 1 con un valor de 5.1 mil millones de dólares, y va en ascenso, pues para el año 2021 tenía un valor de 4.75 mil millones de dólares. Con un estadio impresionante y con una plantilla muy costosa que lo llevan a tener este prestigio. Por ejemplo, el valor del jugador más costoso en la actualidad de este equipo es de 120 millones de euros, y se trata de Vinicius Jr. Luego, Fede Valverde con 100 millones y Tchouaméni con un valor de 90 millones. Sorprendentemente hay un gran número de millones entre ellos, y otros jugadores de gran renombre como lo son Marco Asensio con 25 millones o Benzema con 35 millones. Pero otros renombrados jugadores son Kroos con 20 millones y Hazard con 7.5 y Modric con 10 millones. Además de esto, el Real Madrid presentó recientemente el nuevo plan de renovación de su estadio, el Santiago Bernabéu, ya que de por sí es el estadio más caro de España, y que ahora tendrá una inversión de renovación de 400 millones de euros, que incluirá un techo retráctil, un nuevo centro comercial, restaurantes y un hotel. La directiva afirma, de hecho, que con estos cambios esperan que el Santiago Bernabéu se convierta en el mejor estadio del mundo. Pisándole los pasos está el Fútbol Club Barcelona con una valuación de 5 mil millones. En este equipo el jugador más valioso en la actualidad es Pedri con 100 millones de euros, y luego de él está Gavi con 90 millones. Además, con un valor de 60 millones se tiene a Koundé, Araujo y Dembélé, pero cerca de ellos está, con un valor de 50 millones, De Jong, Rafinha y Ansu Fati. No podemos dejar de mencionar a Lewandowski y a Ferran Torres, valorados en 45 y 35 millones respectivamente. Por su parte, su estadio fue inaugurado en 1957, el Camp Nou, que significa Campo Nuevo. Es el estadio con mayor capacidad de Europa y uno de los más grandes del mundo. Su visita tiene un precio para adultos de 33 euros, niños de 4 a 10 años 27 euros. En cambio, los estudiantes y mayores de 70 años pagan 22 euros. Menores de 4 años de edad tienen entrada gratuita. Visitarlo es el sueño de muchos, pues por eso es uno de los museos más visitados de España. Ahora vamos a la liga inglesa, quien presenta al Manchester United con 4.6 mil millones. Según datos estadísticos, el Manchester United genera ingresos anuales de 558 millones de euros, es decir, unos 580 millones de dólares. Aún así, se escuchan muchas propuestas de venta del equipo inglés que, hasta ahora, está en manos de sus propietarios desde 2005, la familia Glazer, quienes lo adquirieron en 900 millones de euros. Y a pesar de que hay muchos candidatos, hasta ahora solo se han mencionado 3 con mucha fuerza. El favorito de los fanáticos es Jim Ratcliffe, una de las personas más ricas de Inglaterra, aunque también hay posibilidades de ofertas desde Estados Unidos y Qatar, con el posible papel de Al-Khalifi, presidente del Paris Saint-Germain. Esta última es remota, ya que la regulación de la UEFA no permite que un mismo dueño posea 2 clubes que puedan jugar las mismas competiciones. Lo cierto es que la operación, de darse, muy probablemente esté por encima de los 4 mil millones, aunque la familia Glazer no quiere menos de 5.500 millones de euros. Por otra parte, su estadio, el Old Trafford, tiene un valor de 460 millones de euros. Y quedándonos en la Premier League está el Liverpool con 4.45 mil millones. El valor total de sus titulares rondan los 600 millones de euros, siendo una de las plantillas más caras del fútbol mundial, con un promedio de 53 millones de euros por cada jugador. Entre las piezas más costosas destacan 5 jugadores:
el portero Alisson Becker con 50 millones, Alexander Arnold que resalta con 70 millones de valor, también está Andy Robertson con 55 millones, Luis Díaz con 75 millones y el jugador más caro de la plantilla, el egipcio Salah con 80 millones de euros. Por su parte, entre otros gastos, el Liverpool ha recibido el visto bueno para incrementar la capacidad de Anfield, su campo, en 7.000 espectadores hasta un total de 61.000. Esta ampliación supondría un coste de 60 millones de libras, o lo que es lo mismo 66 millones de euros, y ha sido aprobada por el Ayuntamiento de Londres. En esta lista también se encuentra el equipo alemán Bayern Múnich, con 4.28 mil millones. Tiene un promedio de 995.70 millones de euros en toda su plantilla. Jamal Musiala, por ejemplo, obtuvo un contrato de 100 millones de euros. Con un valor de 80 millones está Joshua Kimmich, y por 70 millones está Joao Cancelo, Alphonso Davies y Leroy Sané. Sin embargo, por poca diferencia está Gnabry con 65 millones y Leon Goretzka. Por último, pero aún así más costosos que otros jugadores del equipo, están Sadio Mané y Kingsley Coman con 60 millones de euros. Con 4.25 mil millones se anexa el Manchester City. El club inglés cuenta con Erling Haaland, valorado en 170 millones de euros, Phil Foden con 110 millones, con 80 millones Rodri, Kevin De Bruyne y Bernardo Silva y con 75 millones Rubén Díaz. También está Jack Grealish con 70 millones de euros. Su campo, el Etihad Stadium, tiene un valor de 567 millones de euros. Y por supuesto que no podía quedar por fuera el Paris Saint-Germain, con un valor de 3.2 mil millones, quienes han aumentado el valor y la calidad de su plantilla desde que fueron comprados por Qatar Sport Investment. Entre sus jugadores destaca Kylian Mbappé, quien se obtuvo tras una transacción de 180 millones de euros. Con 75 millones está Neymar, y con 70 millones está Marquinhos y Hakimi. Ahora con 50 millones de euros está Mario Verratti, el portero italiano Donnarumma y Lionel Messi. Como ya se mencionó, una parte del valor de un equipo lo hace su estadio, y es una experiencia espectacular poder visitar estos lugares muy modernos. Las entradas para la visita del estadio del PSG cuestan 27.50 euros para los adultos y 17.50 euros para los niños menores de 13 años y las personas mayores de 65 años. La visita es gratuita para menores de 5 años. Esto incluye la visita del estadio Parc des Princes, acceso a la pared de trofeos y una exposición inmersiva, un token para vivir una experiencia de realidad virtual de 360 grados y una guía de audio y video en inglés, francés, español, portugués, italiano, alemán, ruso, chino y árabe. Y es bien sabido que los árabes se han hecho sentir en el mercado del fútbol, tanto así que quien es considerado el mejor jugador del mundo por muchos, se fue a jugar a Arabia Saudita. Indudablemente no podemos dejar de mencionar a Cristiano Ronaldo, pues el jugador portugués cobrará más de 200 millones al año en Arabia, convirtiéndose así en el jugador mejor pagado del mundo. El contrato que une al futbolista portugués con el equipo saudí tendrá una duración de 2 temporadas y media, es decir que se suma a su nuevo club hasta el próximo 30 de junio de 2025. Entre salario e ingresos publicitarios, CR7 cobrará en torno a más de 200 millones de euros por cada temporada. Kylian Mbappé, ya mencionado, no deja de aparecer en esta lista. El joven atacante de Francia, quien demostró que vale lo que vale, es otro de los que goza con un contrato multimillonario. Mbappé hace poco renovó con el equipo parisino y fue allí donde pactó sus ingresos millonarios. Otro de los nombres que no podría faltar en esta lista definitivamente es el de Lionel Messi. El recién campeón del mundo también consiguió sellar un acuerdo contractual muy importante con el PSG. Leo obtendrá un poco más de 65 millones de euros por cada año. Esta es una larga lista muy competitiva que cada vez pone la vara más alta en cuanto a costos. Otros gastos que quizás se olvidan es que estos clubes también invierten en el personal de apoyo, como entrenadores y personal médico, para garantizar que sus jugadores estén en las mejores condiciones posibles. ¿Hemos mencionado tu club o jugador favorito? Coméntanos, y si te ha gustado el video no olvides dejar tu like y te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que conozcas de los temas que llevan impreso el lujo y lo excéntrico. No te pierdas de lo que Lifestyle and Money tiene para ti. Nos vemos en la próxima.